taller independiente. Allá trabajamos todas las técnicas de la gráfica y lo que yo les voy a presentar así en estos 9 minutos que creo que tengo es una exposición que hicimos ahora en noviembre y se llamó Tinta Somos. Entonces, ahí nada más las vas pasando. Aquí está la inauguración. La exposición fue en un recinto cultural muy lindo que está en Monterrey, que es de la Universidad Autónoma. Este recinto es de la Facultad de Arquitectura, está en lo que es el barrio antiguo de Monterrey, entonces es una casa muy bonita. O sea, está ya la gente, está la inauguración. Y en la exposición, si quieres, le vas pasando, Paquito. La exposición, bueno, son algunas de mis alumnas, un crítico de arte que tenemos allá, otra crítica que nos hizo el texto, etc. ¿Sí? La exposición, procuramos siempre que se presenten todas las técnicas que trabajamos allá en este año. O sea, este acuerdo, como lo dijo por ahí alguien ayer, para conseguir una exposición en Monterrey tenemos que tramitarla un año o año y medio antes. Tenemos que hacer la solicitud, presentar foto de la obra, de algo que se vaya teniendo, y entonces te lo aprueban, etcétera, y luego se trabaja durante el año. Acordamos de manera, esto es una litografía, porque si le regresan más un momentito a Paquito, esto que vemos, esta litografía en piedra, este es un trabajo que hacemos mucho en aluminio, en placas de aluminio con sulfato de cobre, y con betún de Judea para darle esas texturas y esas cosas, ¿no? Entonces, acordamos de manera democrática que se llamara Tinta Somos, y cada quien iba a trabajar su tema, o sea, no había una temática, vas a hacer esto, era libre, y los formatos sí más o menos que fueran no muy grandes, no muy chiquitos, pero de ahí en fuera había como completa libertad. Si quieres ya le vamos pasando. Entonces vemos litografía. Este es un linoleo de otra chica que trabaja muy bonito. Pasamos, por favor, vamos viendo. Este es un linoleo de un alumno mío que es oftalmólogo, y entonces todo lo que hace es alrededor de su profesión, ¿sí? Pasamos. Es linoleo también. Este es una punta seca en acrílico. Entonces vamos, esta es una litografía también. Las piedras que yo tengo allá en el taller son piedras alemanas, no es mármol, y no son muy grandes, pero nos funcionan muy bien para trabajar, ¿no? Para trabajar. Esta es otra litografía de otro compañero. Esta es otra litografía. Este es puro tush, todo es tush. Esta es otra punta seca, linoleo. Y bueno, así, esta es una punta seca con un chinecolé. Y entonces fuimos trabajando punta seca también con una plantilla. Este es mío. Este es una lámina de cobre con agua fuerte, agua tinta y craquelado y todas esas cosas. Y bueno, y cada quien presentó así en la exposición Tinta Somos de la universidad. Y pues nada, eso era lo que yo venía a contarles aquí en este espacio. Gracias. Y somos muchos. Primera presentación, por favor. La izquierda, por favor. Sí. Buenas tardes, me presento, soy Omar Padilla, vengo de la ciudad de Aguascalientes, actualmente genero mi producción en el Taller Nacional de la Gráfica y pues estamos ahí impartiendo algunas clases en la Universidad de las Artes. Quisiera platicarles un poco sobre mi experiencia con la gráfica. Ha sido un amor-odio desde primera instancia, porque desde que conocí que era el grabado me enamoré totalmente, ¿no?, de los procesos, porque entré a la Casa de la Cultura a un curso de verano y ahí saco mi primera impresión fuera de estado y no me sale, pero vuelvo a trabajar y no me sale. Entonces de ahí como que hubo ese match de cómo que no me sale, y hasta la fecha seguimos ahí y hasta la fecha seguimos insistiendo. Y bueno, empezamos con el 2013 y es una búsqueda muy hermosa. No me atrevo a decir que soy maestro impresor, pero estos años he procurado cuidar esa parte, ¿no?, porque mi producción como tal y la producción también que tiene que ver con el proceso de impresión. Lo que les traigo ahora rápidamente es un proyecto que desarrollé en PECLA, Aguascalientes 2022-2023. Les hice un homenaje a mis maestros y maestras
un retrato a la placa perdida. Por ahí tengo las especificaciones. El chiste es que no me acuerdo, como 30 por 40 y un cuarto de pliego. Fueron 20 retratos y 5 impresiones en cada uno. Entonces estamos hablando que fueron 100 impresiones y 500 impresiones, porque cada una es una. Cada impresión tiene 5 colores. ¿Cómo genero las imágenes? Soy dibujante, me encanta dibujar, me puedo cansar del grabado, me puedo cansar de otros procesos, pero el dibujo todo el tiempo tengo que estarlo haciendo. Reflexiono a partir del dibujo, entiendo la existencia a partir del dibujo, y entonces todo el momento tengo que estar dibujando. Construyo todo, el retrato de los maestros y maestras, y genero más o menos cómo son las sombras, dónde van las luces, y a partir de mentalmente ya voy generando los colores. Ya ya generé como una estrategia para comunicar cómo. Entonces generé, por ejemplo, en la primera talla no tengo que tallar del 5 al 10% de la talla. Empiezo con los claros y termino con los oscuros. Entonces ya estoy como generando un método para generar. Y ahora que vine aquí y les aprendí, tengo que perfeccionar la parte de la impresión para el registro. Entonces es lo que seguiría. Entonces dibujo todo. Este es el primer impacto en el color, el amarillo, como les decía, de 5 al 10%, retiro el material con la gubia, este es linóleo, y después paso al siguiente color. Entonces voy generando, construyendo la imagen a partir del plano, de los planos. Pienso primeramente como en el fondo, primer plano, segundo plano y tercer plano. Entonces empiezo como al revés, empiezo con los claros, con los medios y con los oscuros. Ahí se va generando el maestro amarillo. La mayoría todos los maestros son de Aguascalientes, en su mayoría. También intenté generar, en algunos que tengo más cercanía, generar un poco, adaptar la iconografía de sus piezas. Por ejemplo, el maestro Jesús Reina es ceramista también. Entonces intenté como generar tanto los colores, la expresión del color, y además iconográficamente también que estuviera plasmado algo de su obra. Los maestros impresores, de cómo los quiero, cómo los quiero y no mucho, pero los quiero mucho también, porque son muy importantes, ¿no? Hay maestros que son muy generosos y otros que no son tan generosos, pero al final de cuentas también se les agradece porque es parte del proceso de formación, ¿no? De que el que te digan bien o el que te digan mal, creo que es una parte muy importante formativa, pues para no rendirse, pues no me dicen bien, bueno, pues vamos a ver cómo nos sale. Y ahí están los maestros impresores, las maestras que están allá impartiendo gráfica en la Universidad de las Artes, y pues ven ahí el autorretrato también. Entonces nada más, también pues la parte, ¿no? Cómo generar el proyecto de PEGDA, cómo solicitar los espacios, las cartas, todo lo que ya todo el mundo sabemos aquí. Se tiene que dar una retribución social. Hicimos un taller de manera gratuita y cómo hizo los resultados de los alumnos que estuvieron por ahí, y la verdad pues generaron cosas muy interesantes. Y al último concluimos pues ya con la exposición, que fue ahí en la Universidad de las Artes también. Entonces todo el proceso de conceptualización, el proceso de manutención, hasta concluir en ese sentido. Y actualmente pues trabajo otras técnicas, ¿no? La mesotinta, litografía, pero quería como compartirles esta parte del proceso del linóleo. Y pues es cuanto. Muchas gracias. ¿Está en la carpeta? ¿Esta? Y bueno, yo les voy a leer rápido para agilizar el tiempo, y ahorita les voy a ir pasando las imágenes, ¿sí? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Mi nombre es Ali Ananda, soy de Durango, y pues actualmente formo parte del Laboratorio Gráfico 7 Vidas. Y pues trabajo en una universidad, doy clases de dibujo y fotografía a estudiantes técnicos. Entonces, esta participación, procedo a leer, explora el desarrollo de prensas y tórculos a partir de materiales reciclados encontrados en la venta de fierro viejo y chatarra por el profesor Francisco Sandoval, quien es mi papá. Además, les voy a mostrar ahorita en las fotos las soluciones creativas que ha desarrollado por su interés personal en las máquinas y su funcionamiento, lo que a su vez nos ha ofrecido una alternativa económica y funcional para seguir haciendo gráfica.
Para muchos artistas autodidactas en la práctica del grabado y la gráfica es inevitable encontrarse de frente con la barrera económica que representa adquirir una prensa o un tórculo profesional. Estas herramientas tienen un alto costo económico y cuando se tienen facilitan significativamente el trabajo y reducen bastante el tiempo de producción. La iniciativa del profesor Francisco empezó en el año 2015 cuando en el Museo de Arte Moderno Guillermo Ceniceros tuvo un espacio de talleres de grabado donde mi papá tuvo su primer acercamiento con el grabado ya como formal y pues quedó muy impresionado por el tórculo con el que se contaba. Entonces se puso a sacarle fotos al sistema de cadenas y todo para poder ver si podía replicar uno en la casa y pues sí, impulsado por sus conocimientos en soldadura, mecánica, carpintería. Mi papá es autodidacta en 100%, entonces él le sabe a todo de todo. Entonces se puso a construir y reproducir la máquina que tenían en el Ceniceros. A partir de investigaciones por internet y videos de YouTube, descubrió que había artistas que habían elaborado sus prensas a partir de tanques de gas, rodillos de lavadora e incluso tubos de PVC. Mi papá, como le nombran de cariño al profe Paco, ha sido un cliente asiduo de los locales que venden fierro viejo y chatarra en la ciudad de Durango, ya que estos lugares es de donde saca su materia prima para desarrollar sus inventos, que ha hecho pues lavadoras, estufas, hornos, o sea, ha hecho de todo y en este caso prensas, ¿no? Con este nuevo proyecto en mente, emprendió varias búsquedas para recuperar material que pudiera serle de utilidad y fue así como encontró lavadoras, ángulos de metal, soleras, chumaceras, partes de sillas, mesas, muebles. Y pues el primer tórculo que elaboró lo hizo con una máquina para desplumar pollos, no sé si las hayan visto. Es como un cilindro que tiene unos chupones de goma y ahí echan al pollito muerto y le dan vuelta, entonces la goma le arranca las plumitas, ¿verdad? Entonces mi papá encontró un cilindro ya sin las gomas y lo recubrió con goma que también encontró de un tapete del fierro viejo y encontró un cilindro de una impresora que habían desarmado. Entonces a partir de ahí hizo la primera máquina, que cabe resaltar tenía muchos errores porque era la primera que hacía, tenía unos tornillos que encontró también ahí, entonces estaba descalibrada y mi papá estaba obsesionado con la presión, entonces dijo, voy a poner una presión de 3 toneladas, pues rompía el papel, rompía las placas, rompía todo, entonces dije, no, es que tiene que ser gradual y debe ser medible, entonces empezamos con eso. Yo era la que hacía las placas y él es el que me ajustaba la prensa. Y pues bueno, al final, después de muchos errores, empezó a buscar más y ahí fue cuando este es el tórculo que replicó del Salón de la Gráfica. Lo hizo ya grande, lo que realmente pues costó más fueron los rodillos de allá arriba, los grandes, y los mandó rectificar, pero eso los encontró en el fierro viejo. Realmente la gente pues tira muchas cosas o vende muchas cosas por no tenerlas arrumbadas y pues por sacar un provecho aunque sea mínimo, ¿no? Entonces me acuerdo que esos fierros, creo que ese tubote le costó, ese puro acero, creo que le costó como 1,000 pesos y otros 1,000 pesos la rectificada, entonces salió muy barato a comparación de cómo hubiera costado nuevo. Y mi papá pues hizo esta prensa que hemos usado aquí Lili, mi compañera y yo les traigo una muestra. Esta es la más chiquita que tengo porque están muy pesadas, la verdad. Mi papá como que pensando en que yo soy la que va a usar las prensas o Lili o mis amigas básicamente, nos hace prensas que sean portables, que sean armables, que sean fáciles de usar, pero se le va la mano y usa materiales muy pesados, entonces nos ponen que mesitas y rueditas para que las podamos mover. Realmente mi papá nos ha hecho prensas, pues a mí me ha hecho varias, a Lili ya le hizo 2, a mis amigas básicamente, ay, que Lili ocupa una prensa, yo se la hago. Ahí tengo unos fierros y ahí tengo unos tubos que encontré, entonces yo se la hago. Entonces es esta, si quieren ahorita se las paso, la pueden pasar a ver. Este es el sistema, esta es una prensa vertical. Todo esto pues lo encontró en el fierro viejo y se levanta así. Es chiquita porque pues se apega a lo que necesito en el momento. En este caso vamos a hacer una actividad con niños y pues yo necesitaba como cargar y me dijo pues para que no te lleves el tórculo grande pues llévate, te hice esta chiquita y yo bueno, está bien, entonces me hizo esta. Y pues realmente mi papá sí es como súper creativo, ha hecho cámaras minuteras, como le gusta de todo, ha hecho, les digo, lavadoras, estufas y ahorita está con las prensas, pero en este tiempo pues ya lleva este tórculo, bueno, el que ahorita vieron es el más grande que tenemos ahí en la casa, es desarmable y es ajustable, porque lo tenemos en un cuarto, porque pues es muy chiquito el cuarto y ya no cabe más.
Entonces la platina se ensambla para que pueda imprimir algo muy largo, o si no tenemos mucho espacio se cambia por una que es más corta, y también se le acorta la mesa para que no batallemos al momento de que salga toda la platina. Y esa parte de arriba, ahí se alcanza a ver los para que baje. Él lo hizo, le une una barra ahí para que no tenga yo o quien esté imprimiendo que moverse de un lugar a otro. O sea, basta con que muevas uno y se mueve el otro al mismo tiempo para que bajen simultáneamente. Mi papá piensa en todo así. Y ya le puso pues cajones, y ahí se ve una prensa de madera que también, esa es muy graciosa porque esa me la regaló mi novio, la hizo de madera. Mi papá dijo, está muy frágil, te la voy a tunear. Y sí, le puso cajoneras, le puso esos eran los tornillos normales, mi papá le puso unas flores de madera que talló y unas canicas, y le decoró el volante, le puso algo para que lleve los vidrios, o sea, como que cargas vidrios, cajones, y todos los cajones llevan la estopa, todo en una sola estación, ¿no? Entonces, pues sí, como que sí piensa mucho en como, aparte de lo funcional, que también la practicidad, que sea transportable, que puedas llevar varias cosas en estas prensas. Y ya, pues esa es mi participación. Ahí se ve también una que le hizo a Lili, es la prensa, esa es una prensa hidráulica que funciona muy bien, la verdad. Se ven muy curiosillas porque ninguna prensa es igual, todos los materiales que encuentra pues se van adaptando. Esta es la prensa que le hizo a Lili, también es una prensa hidráulica. Como está muy pesada, pues ya le hizo esta mesa para que la pueda mover. Y entonces, pues sí, él realmente sí como que las personaliza, realmente ninguna prensa va a ser igual a la otra, todas funcionan bien, ya aprendimos de errores de ajustes y presión y todo eso, y hasta ahorita pues ya no fallan, pero a veces se desajustan. Pero bueno, esa es mi participación. Miren, ahí está mi papi en el taller. Ya, ese es como funciona la prensa. Y ese gato topa con este arco de metal, con este cuadro de metal, y luego ya lo sube y luego ya lo baja. Tiene como muchos detalles. Por ejemplo, le puso unos resortes porque como Lili es la que la va a usar, para que ella no se canse de subirla, le puso unos resortes para que se suba sola, que no tope. Definitivamente sí. Sí, la verdad sí. Buenas tardes, yo me llamo Giovanni Ríos Castro, soy de Oaxaca, Oaxaca. Mi taller es el taller abajo, Oaxaca. Casi todo el mundo cuando piensa en Oaxaca, piensa en Oaxaca Centro, ¿no? Chingo de talleres, gráfica para turistas, bonanza hasta la madre, pero pues no todo es así. Nosotros somos de la Mixteca y la verdad es que pues la Mixteca en general ha sido una región bastante olvidada. Entonces, pues nosotros decidimos, mi otro compañero que iba a venir ya no vino, buscar la forma de que la gente empiece a voltear hacia Oaxaca, ¿no? Empezamos en el 2013 con un concurso de pintura, pero pues nosotros nos dedicamos más a la gráfica. Entonces, el año pasado lanzamos el primer concurso internacional de mini estampa de la Mixteca, pues sin ninguna expectativa, solo esperando. Nosotros que calculábamos que cayeran 50 piezas era bastante, estábamos bien servidos. De hecho pusimos, se van a escoger 60 piezas y si va a haber selección nada más, pues, por puro protocolo, sí, porque no pensábamos que fueran a llegar tantas. Y eventualmente llegaron 99 piezas, ¿no? De lugares tan distintos como el más lejano fue Bangladesh. Tenemos de Italia, tenemos de Argentina, de Uruguay y obviamente bastante de México. Como no queríamos que se pensara que pues, solo ganaban nuestros compas, invitamos a 4 maestros, 2 aquí presentes, el maestro Enrique, la maestra Carmen, el maestro Alejandro Pérez Cruz, el maestro Francisco Quintanar, para que fueran los jurados. Tuvimos 3 primeros lugares, 3 menciones honoríficas.
pues nosotros no nos involucramos para nada, los maestros se escogieron y creo que fue un ejercicio bastante interesante, ¿no? Para nosotros fue muy alentador ver que hubo bastante respuesta. Realizamos la exposición en el Museo Regional de Ojopan, también la llevamos al espacio de la compañera Yera ahí en Michoacán. De hecho, si alguien tiene espacio, también se la llevamos a pues esta es la lista de participantes, como pueden ver, son un montón. Seguimos. Estos son los jurados, la maestra Carmen, que está aquí presente, el maestro Alejandro Pérez Cruz, el maestro Francisco Quintanar, el maestro Enrique Pérez Martínez. Bueno, aquí está el proceso donde ellos nos hicieron el favor de ir a Oaxaca y pues seleccionar las piezas, ¿no? Justo, nosotros les mandamos antes pues todo el catálogo y ellos pues, pudieron verlas, pero no es lo mismo verlas así que verlas, ¿no? Ya llevaban así como pues, unas ideas y ya fueron ahí y ahí seleccionaron. Esa es la parte donde estuvieron seleccionando. Adelante. Y ya pues ellos justo escogieron, ¿no? Esa es parte de las piezas que nos fueron llegando. Aquí podemos ver a la maestra Carmen, a la maestra Enrique, posaron para la foto para que vean que estaban chambeando. Adelante. Y estas son las piezas, ¿no? La de hasta allá, la ganadora del primero, segundo, tercero y las tres menciones honoríficas. Sí, fue muy curioso. El primer premio fue una prensa pequeña y lo demás fueron kits de impresión, justo porque el principal problema para imprimir es tener prensa, ¿no? Entonces, pues una prensa tomando carta a nadie le cae mal. Sí. Este fue el premio. Este fue el montaje. Adelante. Y pues la exposición, ¿no? Este año ya no lo pudimos lanzar porque afortunadamente, bueno, no sé qué tan afortunadamente, nosotros nos hicimos cargo del Museo Regional y del taller, revivimos el taller porque había sido pues hasta saqueado, ¿no? Pues, todavía a los de la FAT que les enseñan que no se venden las piezas del acervo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, este año no pudimos, pero justo solo vine para anunciar el segundo concurso internacional de Ministampa. Esta es la premisa, aquí se anunció el segundo concurso y ahorita en la tarde, ya que tenga internet, pues ya voy a subir las bases para que vayan checando. La idea es que la exposición sea en julio, ya que es la fecha de la feria de la ciudad, entonces hay bastante gente y pues para que tengan chance de chambear desde ahorita hasta el 6 de julio me parece que va a ser el límite para mandar. No, el 6 de julio se anuncian los seleccionados. La última semana de junio va a ser para mandar, se va a respetar matasellos, es gráfica tradicional y la exposición sería el 18 de julio. Entonces, pues están todos invitados y pues nada, esta sería mi participación. Muchas gracias. ¿Con cuántas se quedaron siempre? Bueno, son 99 piezas participantes, más los curados nos hicieron el favor de darnos cada quien una. Entonces tenemos 100 y no me acuerdo. 103, porque también hay de nosotros. Hay de cada quien 105. Entonces no sabemos todavía este año. Felicidades. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luis Nieto, soy originario de Fresnillo, Zacatecas y este es un proyecto que trabajé con el apoyo del PECDA el año pasado, se llama Señas Particulares, nomás los recuerdos quedan. En sí el proyecto es una investigación de grabado, donde yo intentaba experimentar con las técnicas de grabado calcográfico, utilizando el agua fuerte y el agua tinta, con algunos procesos de craquelados, barniz de azúcar, aceite de oliva y cuestiones así, ¿no? Sí, este proyecto es como cuestionar como una situación social que vivimos en Zacatecas, que va como esta onda de la desaparición forzada de personas.
Este proyecto surge, o yo lo comencé a hacer a raíz de la desaparición de mi papá el 1 de septiembre de 2023. Y pues yo encontré una relación muy profunda entre los procesos del grabado. Para mí el grabado siempre ha sido una búsqueda constante, nunca ha sido una certeza, ¿no? Entonces yo le encontraba mucha relación al proceso de buscar una persona, ¿no? Cuando tú buscas a una persona nunca tienes una certeza, siempre estás cuestionándote cosas. Y pues sí, no sé, tiene como toda esta relación con los procesos de alquimia que hay en el grabado, de paciencia y de amor que le dedicas, ¿no? Como que siento que es la mayor punto de similitud que yo encontré, ¿no? Como estos procesos que atraviesas al estar buscando algo detrás de, pues ahora sí, que de una búsqueda, ¿no? Y así comenzó el proceso. Si quieres lanzar lo siguiente, pues está el proceso. A nivel personal es una necesidad de seguir encontrando a mi padre, aunque no sea físicamente, ¿no? Como encontrarlo espiritualmente, o así, no sé si lo quieren ver de una manera muy romántica, pero pues detrás de las técnicas gráficas. Yo desde que conocí el grabado me enamoré del grabado, y para mí mi vida es el grabado. Me la paso desde la mañana que me levanto hasta la noche que me acuesto metido en el taller de grabado. Y cuando comencé el proyecto me hicieron llegar este texto. Es un texto que hizo mi hermana. Cuando yo comencé le pedí a mi familia que hicieran retratos de mi papá, pero que los hicieran de memoria, sin ver una imagen de referencia, ¿no? Entonces mi hermana me hizo llegar ese texto que dice: yo no sé dibujar, pero recuerdo que sus ojos son pequeños y que su boca tiene una forma de M muy marcada. Lo recuerdo antes con su cabello muy negro, pero después casi todo blanco. Recuerdo que su cara es larga y que su nariz es grande. Recuerdo que sus orejas no son grandes, pero tampoco se ven pequeñas. Recuerdo que su cabello no se ve chino, porque siempre se peina muy bien hacia atrás. Pero también recuerdo que llegaba de sus experiencias muy despeinado y cansado. Recuerdo que siempre tenía su bigote y cómo se lo recortaba con sus tijeras. Recuerdo que sus cejas eran grandes y una arruga que tenía en su frente. Cuando yo leí ese texto, mi hermana me lo envió junto con un dibujo, pero a mí me llamó mucho la atención que repitiera muchas veces la palabra recuerdo. Y entonces yo tomé este texto y lo puse en una placa de metal, hice un transfer de una foto de mi familia y después sobre esta escribí el texto, y este es como el resultado. Este es un video, si le das like. ¿Me pueden apagar? Sí. Bueno, lo que hice con este grabado es como yo tenía el texto y iba bloqueando las palabras que dicen recuerdo, y lo iba metiendo al mordiente para que se fuera desapareciendo y como tal solo quedaran los recuerdos sobre la placa, ¿no? Y esta yo le llamo como gráfica procesual, porque en realidad no me interesa obtener detrás una edición, sino ir mostrando el proceso de desgaste de la placa, ¿no? Entonces este fue el primer grabado que hice, y a raíz de este grabado yo me puse a pensar qué eran las cosas que a mí me recordaban a mi papá. Y entonces me di cuenta que una de las cosas que a mí se me venían a la mente era su número de celular. Cuando alguien me pregunta de mi papá, yo recuerdo su número de celular al instante, ¿no? Desde que estaba en la secundaria siempre fue el mismo: 493-110-89-74. Yo me lo memorizaba porque yo decía, algún día va a pasar algo y le tengo que hablar a mi papá, ¿no? Entonces empecé a buscar otras cosas que me resignificaran a mi papá, y yo me puse a pensar, pues todos tenemos nuestra CUR, tenemos un acta de nacimiento, tenemos una edad, una TEX, tenemos muchas cosas que nos van caracterizando como personas. Entonces yo lo que hice sobre una placa fue ir con la misma tipografía empalmando estos textos para que se convirtiera en una línea negra. Entonces hice esta pieza. Esta pieza es como un cuaderno en donde al principio está su CURP y después se va empalmando hasta que ya se convierte en una línea negra, ¿no? Esa pieza se llama Señas Particulares. Hace lo siguiente. Después hice este grabado se llama Diestro y Siniestro. Mi papá cuando era niño era zurdo. En México había una creencia de que los niños zurdos eran del chamuco, ¿no? Entonces a mi papá le amarraban la mano izquierda en la silla para que se hiciera diestro. Y cuando yo empecé a hacer este grabado me gustaba jugar con esa dualidad, ¿no? De el diestro y el siniestro, ¿no? Entonces por eso están como uno más claro, más definido, y el otro
en contraste, ¿no? Estas así se con transfer de imagen, y la imagen que está en medio, yo soy diestro, entonces la dibujé amarrándome la mano en la silla y dibujándolo todo con la mano izquierda, como si fuera una manera de protesta, porque yo recuerdo cuando mi papá nos contaba eso, él se sentía muy frustrado, porque sentía como que no lo querían las tías de mi abuela y así, ¿no? Y entonces ahí se ve como ese transcurso de la placa, ¿no? De ir trabajando, de sacar el primer registro, el segundo, y ir viendo cómo se va transformando la placa. La siguiente. Está igual, es un grabado de aguafuerte y aguatinta, se llama Primero es lo primero, vive y deja vivir. Mi papá era como un miembro activo de esta onda de Alcohólicos Anónimos, y siempre en las fotos que hay del grupo hay como enunciados en la parte de atrás, así carteles pegados que tienen como esos enunciados, ¿no? de servicio y recuperación o cuestiones así, ¿no? Y este texto lo saqué de ahí. Esa fotografía es una foto de cuando él era niño, que se graduó de la escuela, pero yo las manipulaba con Photoshop, entonces hacía muchas sobreposiciones y a raíz de eso empezaba a trabajar el dibujo sobre las placas. La siguiente. Esta se llama Señas Heredadas. La hice, en el fondo tiene un texto que dice señas particulares, pequeñas cortadas en ambas manos. Esa surgió porque una vez yo estaba viendo la ficha de búsqueda de mi papá y dice eso, ¿no? Pequeñas cortadas en ambas manos. Y yo me vi mis manos y yo tengo muchas cortadas pues por mi trabajo, ¿no? Entonces yo sentía, mi papá era mecánico y yo ahorita soy mecánico junto con mi hermano, aparte de dedicarme a la gráfica. Y pues sentía como si él nos hubiera heredado toda esta cuestión del oficio a través de esas marcas en las manos, ¿no? Estar trabajando en el taller. Para mí siempre oler aceite y me recuerda a mi papá, ¿no? Así como, si huele a aceite, me recuerda a él. Yo siento que por eso también me gusta mucho el taller de grabado, porque está rodeado de grasa y cosas así, ¿no? Entonces, a la siguiente, por favor. Esta igual la saqué de fotografías del grupo, se llama El Recalentado. Mi papá era una persona así muy recia, acá, era fornido, así alto, y siempre parecía que estaba gritando. Entonces es como una confrontación entre él mismo, ¿no? dentro del grupo, como quien dice. Y acá abajo yo le cambiaba las fechas, ¿no? Les ponía las fechas en las que lo desaparecieron y cuestiones así. La siguiente, por favor. Esta es de una etapa en donde mi papá, él fue militar, cuando era joven estuvo en el ejército y ya después se retiró. Pero igual, son fotografías que yo manipulaba y después las trabajaba sobre el metal. La siguiente. Esta se llama En el espejo encuentro su mirada, que es como jugar conceptualmente con esta onda de pulir las placas y dejarlas como un espejo. Entonces yo sobrepuse las dos imágenes. Este es el retrato que ponen en la ficha de búsqueda, pero incluso es una placa rescatada y se ve cómo está toda tallada. Son como placas que rescaté del taller en donde trabajaba mi papá, y tiene como estos procesos de entintado al relieve o entintar en el hueco. Y luego fui dando cuenta, como les decía, que era un ejercicio de grabado, que si, por ejemplo, si hacía un craquelado muy pequeño, se acentuaban todas las sombras y todo este rollo que ya había hecho en el fondo con las aguatintas. Entonces pues también pues fui aprendiendo mucho acerca del grabado, que son cosas que hoy día aplico en mi obra también, ya que no tiene nada que ver con eso a lo mejor, ¿no? La siguiente. Estas son dos grabados, son retratos, pero uno está hecho únicamente como con puro lápiz graso, igual sobre una placa recuperada. Pero mi intención era justo eso, ¿no? Que no se alcanzara a distinguir así como una imagen bien definida, sino que fueran solamente como algunos pequeños rasgos. Y en esta lo intenté definir un poco más, pero es algo bien extraño porque por el resinado que le di lo apliqué con una calceta, se hicieron puntos muy grandes. Entonces fue como un error pues no un error, más bien pues algo que ocurre en la gráfica, pero me gustaba mucho que cuando lo veías desde lejos se ve la imagen muy nítida, y conforme te vas acercando se va convirtiendo en pequeños puntitos y ya no se entiende como tal algo, ¿no? Se entiende que hay un dibujo, que hay una imagen, pero como que te empiezas a enfocar en esa gama de puntitos y demás. La siguiente, y ese es como el montaje que se hizo en la exposición. A la siguiente. Esta se llama Así lo recuerdan, que son los dibujos que les digo que yo les pedí a mis familiares. Entonces sobre este retrato que ya tenía hecho los empecé a empalmar
unos sobre otros, y fui como saturando la placa para ir desapareciendo la imagen del fondo, ¿no? A la siguiente. Esta hice el mismo ejercicio, pero lo fui haciendo con retratos en diferentes etapas de la vida de mi papá. Es pura agua fuerte. Les decía que era como una búsqueda constante porque yo no sabía lo que iba a pasar, ¿no? Yo sabía que iba a empalmar las líneas, pero no sabía si iba a funcionar como yo me lo imaginaba, y al final no funcionó como yo me lo imaginaba, pero me gustó cómo funcionó porque no se deja de perder los detalles, o pues ahora sí que los rasgos del rostro de mi papá, no se sigue apreciando que es él. Entonces se me hacía como bien interesante este rollo, ¿no? A pesar de saturar la placa, que siguiera apareciendo. Y este es un video. En este video lo que yo hice fue manipular la voz de mi papá, pero no sé si se alcancen a escuchar. Si no se escucha, pues luego se los enseño. Pero hagan de cuenta, yo saqué unos audios de una conversación que él tenía con mi mamá y puse, este es como si el boceto del grabado que vieron antes, pero entonces empieza a escuchar su voz y luego se empiezan a empalmar las voces muchas veces. Y me llamaba mucho la atención que hay un audio de mi papá que dice, ya vamos saliendo de acá y nos vemos al rato. Y es como termina el video, ¿no? Así como si estuviera anunciando su regreso en algún momento, ¿no? Y pues sí, ese es el video. Y se reproduce. Ahí está. Imagínenselo así que se está escuchando la voz. Pero entonces sí. La onda es que se iba como desapareciendo, desvaneciendo poco a poco, ¿no? Hasta que ya queda negra la pantalla. Y pues ese es el proyecto que hice. Lo presentamos en un museo en Zacatecas que se llama Ágora, el Ágora de José González Echeverría. Ahí se hizo la presentación del proyecto. Igual trabajamos como instalación y trabajé con aceite, hicimos un performance. Escribí el nombre de mi papá con unas mangueras de estas de nivel y después fui succionando aceite hasta que se fuera llenando su nombre, ¿no? Que pues al final son procesos de la gráfica. Luego colgué unas llaves así de un lugar, que eran llaves que mi papá utilizaba, y abajo puse como una tina de aceite. Entonces se reflejaba toda la sala alrededor y se reflejaban las llaves. Y luego me decía un maestro que por qué no hacía mejor un retrato, un dibujo. Y yo decía, pues es que ese es el retrato de mi papá, ¿no? No necesito más. Y pues sí, les digo, en sí, muchas gracias. Este es un proyecto que yo hice pues en homenaje a la memoria de las personas desaparecidas, en especial a la memoria de mi padre, Ángel Nieto Jara, desaparecido el 1 de septiembre de 2023. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Cintia de la O, vengo de ciudad de San Luis Potosí, un poquito pues pegadito, ¿no? Bueno, esta es una presentación también muy breve, se titula Hasta los huesos, pero no es otra cosa más que una construcción y deconstrucción a partir desde la displasia, una displasia congénita de cadera, ¿no? Y bueno, el objetivo en sí de esta intervención es únicamente explorar placas. Tengo 2 placas de madera, placas de relieve. Entonces, la búsqueda, porque finalmente también es una búsqueda constante. Estas piezas ya tienen aproximadamente pues 10 años. 10 años a partir de ese entonces he dejado un poco pendiente esta práctica y esta búsqueda a partir de unas cuestiones clínicas y médicas que yo he tenido a partir de mi nacimiento, que en sí es una displasia. Entonces, cuando me intervienen quirúrgicamente, me colocan una prótesis de cadera y a raíz de eso, bueno, toda una búsqueda a partir de los símbolos, documentos médicos como radiografías, electromiografías, y los voy traduciendo en un lenguaje quizá un poquito más amable, ¿no? Porque luego estos resultados son como muy duros. Entonces estuve en una búsqueda. Finalmente, cuando estuve
trabajando con una serie de imágenes. Estas son únicamente en madera, unas piezas pues medianas. Aquí se ven, bueno, son dos placas de madera, cada una tiene su placa auxiliar. En algún momento yo pensé que, bueno, ese proceso ya estaba terminado, ¿no? Pero algo por ahí me hacía un poquito de ruido. Me encontré luego en una especie de momento como confuso en la parte creativa, y me encontré nuevamente con estas placas, ¿no? Las vi y dije, bueno, quizá hay aquí otras posibilidades. Entonces estuve jugando con esta parte de la impresión y me gustó porque finalmente me di cuenta que había una beta gráfica todavía que no había explorado en aquel entonces y solo las abandoné. Entonces fue ese momento en el que me di cuenta que quizá la narrativa podía cambiar, y justo así fue, cuando ya no utilizaba la placa principal con su placa auxiliar, sino que más bien estuve jugando con ambas, con las 4, que en algún momento las 4 se volvieron en principales. Entonces, este fue como el resultado, como una yuxtaposición, y también esta posibilidad de no ver la imagen original de manera completa, sino ver esa posibilidad de segmentar la placa, ¿no? Visualmente, encontrar otros elementos ahí interesantes que no había considerado anteriormente. Y que bueno, finalmente elementos que en algún momento eran figura, otros fondo, pero que se cambiaba el lugar de los mismos. Y bueno, también jugar un poquito con los formatos de papel. Yo estaba como casada en aquel entonces y mi placa era de medio pliego, hacer así medio pliego de guarro, ¿verdad? Grande. Dije, no, bueno, ¿qué otras posibilidades tiene la placa, la imagen en sí, las fibras que luego arrojaban cuestiones que anteriormente no había considerado? Y bueno, al colocarlas todas de esta forma me di cuenta que esa beta pues seguía abierta. Entonces ahora es una búsqueda como más plástica, porque se vuelve más rico el contraste de las formas entre las mismas 4 placas. De entrada, claro que me chocaba porque decía, bueno, es que no coincide. Después dije, qué rico que no coincida porque hay otras posibilidades más. Y bueno, finalmente yo creo que también esta parte, en la parte práctica y creativa y de seguir buscando, me di cuenta que también yo había hecho un poquito como esas paces conmigo misma, ¿no? Se le da un sentido diferente a la imagen, y también como a mi vida física y creativa también tiene un sentido diferente. Entonces, bueno, esta es una parte del políptico que finalmente se logró, y que finalmente esto es como un cierre de una etapa, pero que bueno, me permite también abrir otras vetas y otras posibilidades, tanto en la gráfica como en la parte como yo percibo y vivo ahora mi vida. Entonces, esto es lo que les quería compartir. Gracias. Hola, yo soy Ana Lidia Viveros, vengo de la Ciudad de México. Yo soy licenciada en Artes Visuales por parte de la Facultad de Artes y bueno, llevo algunos años haciendo gráfica. He participado en carpetas nacionales, pues, ya saben, exposiciones colectivas, individuales. El eje de mi obra es la identidad nacional, es la mexicanidad, y específicamente toda la materia prima que hay en la Ciudad de México respecto a lo chilango, ¿no? El poder de los lenguajes visuales de lo chilango. Vamos a darle a los que siguen. Justamente mi influencia es la vida urbana, toda esta configuración que hay alrededor, no solamente de los símbolos y de la iconografía tradicional, sino también de los nuevos íconos que se forman con base en la contemporaneidad.
Me gusta lo vivaracho, me gusta lo jocoso. Esta es una de mis primeras piezas. La quise presentar porque además de que pues, lo hice hace como 10 años y tiene muchas carencias técnicas, habla mucho y me ha servido como una premisa de todo lo que ha sido mi obra a lo largo del tiempo. A mí me gusta y me llama mucho la atención los sincretismos culturales bajo los cuales ha configurado la identidad mexicana. Esta obra se titula Las 3 edades de la mujer mexicana y en ella trato de ensamblar pues cómo se ha evolucionado la percepción y la concepción de la mujer dentro de la mexicanidad. Primero vemos a la Coatlicue, que vemos que es una deidad que, bueno, se le atribuye la feminidad, pero en realidad es un concepto pues abstracto. Luego de este lado, bueno, la Coatlicue representa la etapa mesoamericana, ¿no? Que no me gusta decir prehispánica porque habla acerca de percibirlo como el antes de una colonización y quitarle un poco la identidad propia, no sé si me explica. La parte de la mujer mesoamericana. De este lado vemos a la muñequita purépecha. A mí me cuenta que hay también un debate, ¿no? Entre el origen, si realmente es purépecha o de qué lado, porque hay una bronca. Pero la muñeca purépecha surge a partir de que las niñas indígenas durante la colonización empiezan a ver los juguetes que traen las niñas españolas o criollas y empiezan a desear ese tipo de juguetes, ¿no? Y entonces surgen estas muñecas que no tienen una vestimenta colonial, sino tienen una vestimenta tradicional y que pertenece al indigenismo, pues, ¿no? Y me parece que es un símbolo de un deseo de querer apropiarse y de reconfigurar objetos que son traídos, ¿no? desde otras tradiciones. Y de esta parte, después tenemos el México mesoamericano, el colonial, y de esta parte tengo la contemporaneidad, que yo percibo a partir del México del siglo XX, el triunfo de la Revolución Mexicana, y represento ya a la mujer desde los símbolos de la resistencia, ¿no? Desde las luchas sociales. Puse ahí una mujer zapatista, y de este lado pongo a Betty Boop, ¿no? Pongo a Lulú. Y a mí me encanta cómo los mexicanos somos capaces de apropiarnos de íconos que ni siquiera son nuestros, ¿no? Que en este caso vienen de Estados Unidos, y que venimos y los hacemos nuestros y los volvemos parte de una cultura resignificándolos, ¿no? Porque aparte ya no es Betty Boop, ahora ya es Lulú, ¿no? Y dentro del nombre también viene un cambio del concepto. Entonces, a mí todo eso me encanta. Y de este lado, pues a veces siempre me dicen, sigue a la siguiente, por favor. Y con base en esa reconfiguración luego me decían, esta pieza también tiene muchos años, a mí me encantan los Beatles. De repente me decían, bueno, ¿y por qué hay un 13 venado y el símbolo mesoamericano junto con los Beatles? Yo creo que justamente parte de la magia del mexicano es que, lo que les platicaba, el mismo fenómeno de Betty Boop y del Pato Donald, que luego se hizo el Pato Pascual, que por cierto ya va a desaparecer, hay que comprar Bonnie, tiene que ver con cómo hacemos nuestro, o sea, el pueblo mexicano ha hecho muy nuestro este grupo británico. Los Beatles son, en México es el número 1 de fanatismo, en fans, ¿no? O sea, no en el Reino Unido, no, aquí todos nos disfrazamos, hay congresos, somos así la fanaticada, todo. Y también y más allá de eso, también hubo un fenómeno muy particular durante los años 60, en los que llegaba la música de Elvis Presley y de Chuck Berry y de los Beatles, y aquí los grupos como los Teen Tops, los Hitters, hicieron lo que quisieron con las letras y las canciones, ¿no? E incluso Tintán, pues Tintán llegó, en lugar de cantar el I Want to Hold Your Hand, pues decía, quiero rascarme aquí, o una cosa así que puede sonar como muy inverosímil, pero que habla de esa necesidad de hacer lo propio, ¿no? Y de darle otro significado y otra configuración, incluso humorística. Pero la verdad es que yo realmente de lo que quiero hablar en este pequeño espacio, que después no habremos tenido mucho todavía, no es de mi obra ni es de esta búsqueda. Más bien, cuando yo estaba como en este rollo de andar configurando hacia dónde iba y cómo y dónde y por qué, viene la pandemia. Entonces, durante la pandemia yo noté que hubo una explosión de las redes sociales, ¿no?
Y me di cuenta, afortunadamente, que lo que yo hacía empezaba a tener una repercusión fuerte, ¿no? Y entonces para mí fue un parteaguas, porque empecé a generarme algunas preguntas como artista respecto de cómo yo podía aprovechar las redes sociales y estas nuevas plataformas que dio como que todo el mundo no estuviera fuera, sino que estuviera en la pantalla, para poder generar un proyecto personal que fuera sostenible, ¿no? Porque lo voy a hablar desde la sinceridad. Pues yo salí de la universidad, pero no tengo una academia que me respalde respecto a que pues no soy docente, no tengo una beca, pues yo vendía mis lavados en el Chopo en 50 pesos, ¿no? Y es bien complicado porque los procesos artísticos son muy lindos, son muy mágicos, o sea, todo es magia y felicidad hasta el momento en el que se trata de vender, ¿no? Y de poner precios y de saber y de encontrar también un mercado. Entonces yo empecé a pensar, porque también como artistas creo que yo personalmente tenía también un poco el estigma en la frente de que cuando hablamos de arte y hablamos de dinero y hablamos de mercado, si decimos dinero y arte junto, pues ya es una forma quizá de frivolizarlo, ¿no? Entonces yo el tratar de deslindarme de esta onda de decir, bueno, pero también tengo que vivir, o sea, si realmente quiero ser grabado, porque amo el grabado también profundamente, tengo que buscar la manera de que el grabado sea el que me dé y el que se sostenga a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo iba a hacer? Fue entonces cuando empecé a tomar algunos cursos, diplomado y especializaciones, ya no respecto al arte, ni a la gestión, ni a la promoción cultural, porque también he trabajado mucho en esos tiempos, en esos ámbitos, sino salirme de eso y decir, bueno, pues voy a estudiar algo de publicidad, ¿no? Irónicamente, empecé a estudiar un diplomado en la FAD, que daba la FAD, que se llama creo que Publicidad, Comunicación y Diseño en Medios Digitales. Lo da la FAD, pero no hay artistas que lo tomen. Realmente yo era la única en un grupo como de 25 personas. Y era bien extraño, porque yo dije, o sea, la conclusión a la que yo llegué, dije, a ver, si quiero que esta onda aterrice y tengo que saber cómo. Tengo que ponerme pilas en cuanto a publicidad, en cuanto a administración y ver cómo lo aterrizo respecto a la obra. Entonces, fue bien triste porque entro y me pongo y planteo incluso a profesores cuál es mi finalidad, y de una manera muy violenta, pero que tristemente hemos normalizado mucho, me decían, es que del arte no vas a vivir. O sea, si tú quieres, si tú estás aquí estudiando publicidad, pon una agencia, y ya con lo que ganas de la agencia de publicidad, tú ya haces tus cosas, ¿no? Ya haces tus dibujos. Entonces, irónico porque lo estaba dando la misma academia, ¿verdad? O sea, y habla mucho desde dónde te están educando y no educando como productor, y creo que es algo que también en las universidades y en la educación formal hace falta, ¿no? El abordar, sí está padre todo eso, pero ¿cómo me voy a insertar en un mercado? ¿De qué manera voy a...? Y ya no hablemos ni siquiera de una cuestión de comercializar el arte, simplemente de difundirlo y de llegar a nuevos públicos y de generar nuevos puentes con otros artistas, con otros proyectos. Ay, ya se me fue la onda, ya me aclaré mucho. Vamos a verla más adelante, porque ya es... Bueno, y esas son mis redes sociales, que en realidad encontré como la plataforma. Es bien cuidadoso y es bien peligroso porque el número de seguidores no determina ni la profundidad, ni el valor, ni la calidad, pero sí ayuda a generar otro tipo de plataformas. Las redes sociales yo no las percibo como una forma en la cual legitimarme como artista, porque definitivamente la obra es la cara, ¿no? La obra es la cara. Pero sí genera puentes, y sí creo que es importante que como artistas, y esa es la finalidad de mi participación, el poner sobre la mesa la importancia de conocer cuáles son las plataformas con las que contamos y las herramientas con las que podemos contar, y que hay formas de generar estrategias para lograr los objetivos que estamos deseando, ¿no? Y también más adelante, por favor, y también más adelante, bueno, lo puse como un ejemplo de algo que aprendí, que fueron a generar modelos de negocios, porque también creo que el artista es importante
dejar de percibir que, desde mi perspectiva, ¿verdad? Perdón. Es importante dejar de percibir que el proceso creativo, o sea, que lo importante solamente es el proceso creativo, en el momento en el que uno está concibiendo la obra hasta cuando la termina. Creo que también es importante entenderlo como un sistema mucho más amplio en el que ya tengo el proyecto, ya tengo la obra, ya tengo todo, hay pasos más adelante. Y hay muchas herramientas de las que podemos echar mano que tienen que ver con otras disciplinas y que se vale decir, yo no sé cómo hacer esto, me voy a acercar con alguien que me ayude a hacer un ecosistema digital, que me ayude a hacer una página de internet, que me ayude a generar estrategias de comunicación, de difusión, y de negocio también, ¿no? El quitarnos creo yo que no es banalizar la obra en el momento en el que estamos pensando en cómo llegar a nuevos públicos, porque en realidad tiene que ver más con una cuestión de generar un ambiente para que sean sustentables y autónomos e incluso autogestivos, porque a mí no me sustenta una galería blanca, ¿no? Yo no tengo mecenas, necesito formarme en mis propios lugares, en mis propios espacios en los cuales yo mostrarme a mí, no como artista, sino como alguien que está haciendo algo y que está buscando un lugar en el mundo, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Y bueno, de acá pues son algunas imágenes de piezas que hago y que trato de vender. Bueno, me encanta también esta onda de los bochos tiene que ver con una cuestión del abordaje que siento desde es que el bocho, pues sabemos que es el coche de Hitler, ¿no? Y que en su momento pues era la vanguardia, y el automóvil, y me recuerda a mí a una cuestión de una pues sí, melancólico, ¿no? Porque es una modernidad. Cuando inicia el siglo XX, el automóvil era el símbolo de la vanguardia y de la tecnología, y después ese mismo automóvil pues ahora ya está rezagado, ya no es la misma modernidad ahora, ya no es lo mismo pues, pero que se quedó como un icono pues de la mexicanidad. Ahí hay una Catrina que está encuerada, eso fue para una carpeta del Instituto Gráfico de Chicago. Aquí otras cosas más que trato de hacer, mi influencia con la caricatura mexicana, la tragicomedia, la forma en la que el mexicano utiliza la risa y el humor para abordar la marginación. Vamos más adelante. Quiero abordar algo que con esta inercia de llegar a más públicos también surge otras necesidades. Yo hago muchas comisiones. Más allá de autopensarme como una productora de imagen, porque en esas cuestiones ya no es un proceso creativo mío, pues ya es un alguien que está depositando una necesidad en mí como una productora de imágenes, ¿no? Lo que yo sí he percibido y lo que he aprendido y lo que me es gratificante respecto a esto es que, y que me genera también muchas preguntas, es que la gente, mi mayor nicho son los mexicoamericanos, ¿no? Que son personas que pues, nacieron o crecieron en Estados Unidos y que tienen un sentimiento muy arraigado respecto a la mexicanidad, justamente como la percibo yo, como esta onda como vivaracha, como lo de, pues sí, como lo chilango, lo medio majadero, pero a la vez como jocoso, pero a la vez como desmadroso, pues. Entonces, a mí me parece valioso, pues, y no me parece superficial el hecho de que las personas se acerquen no a un diseñador tradicional, porque yo no soy diseñadora, ¿no? Y siempre les dejo muy claro que no soy diseñadora. Tengo un diseñador que me ayuda a hacer como cosas de vectores y cosas mucho más que requieren como ya cuestiones ya más formales, pero es curioso que las personas se acerquen a un artista para depositar, ¿no? esta necesidad de expresar y de plantarse en el mundo. Este fue para un equipo de fútbol. Tengo uno más adelante. Esta es una chica que en Portland vende pan, y también digo, pues está padre que lleve esta onda de la tradición del pan mexicano, y qué más valioso que hacerlo a través de una técnica que es muy mexicana y que tiene una gran tradición, ¿no? Más adelante, por favor. También esta onda de colaborar con proyectos que tienen fines específicos, ¿no?
que buscan una repercusión. Este fue para la defensa de la denominación de origen del Sotol en Texas. Más adelante, por favor. Más adelante. Y por ejemplo, también esta responsabilidad que a veces siento, este proyecto es de un chico es un señor que está en California. Él está haciendo una línea de ropa que es para golfistas y se llama 179 porque él me platica que él vivió mucha marginación, mucha discriminación, que la ha vivido mucho, y que son 179 las solicitudes de trabajo que tuvo que mandar para poder conseguir su primer trabajo en Estados Unidos, ¿no? Entonces él pues, empezó a crecer y todo eso, y él pues, se planteó el hacer una línea de productos, ¿no? Que fueran destinados para público mexicano, porque además el golf es un deporte muy elitista, ¿no? Y con la onda del elitismo también viene el racismo y vienen la xenofobia y muchas otras cosas que vivimos aquí y no quiero pensar cómo es que lo viven allá. Entonces para mí es muy gratificante el hecho de que haya personas que se sientan identificadas con lo que hago y que a partir de ello me utilicen, porque pues sí me utilizan como una herramienta y como un puente para poder plasmar sus propias necesidades de plantarse en el mundo a través de la gráfica, ¿no? Y pues esas son otras cosas que he hecho también, como de mezcales. Es unos chicos que hicieron un stencil de una pieza mía, y a mí me parece valioso cómo se apropian, pues. Pero pues ya para no hacerlo más largo, creo que pues mi conclusión sería esa, como la importancia de sistematizar la producción artística, de acercarnos a otras personas, para poder crear puentes que nos ayuden a difundir nuestra obra, que ayuden también a que podamos quitar este estigma de que nos vamos a morir de hambre si decidimos estudiar arte, quitar este estigma de que si lo vendemos ya es feo, ya es frívolo, ya se volvió un producto, se volvió una mercancía, que puede que sí, hasta cierto punto, pero también la importancia de generar y de independencia, autonomía y de sostener algunos otros proyectos, ¿no? Porque también lo cierto y que me he dado cuenta es que en la medida en la que yo me he vuelto autónoma, también logro que otras personas se vuelvan autónomas, ¿no? Desde la gente que me imprime, desde las personas que me ayudan con el diseño, las personas que me ayudan a la gestión de la administración, se vuelve una cadena en la que pues se vuelve más aterrizada. Y pues ya, creo que es todo. Hola. Buen día para no ser largo y irnos a comer. Bueno, soy Ángel López Rentón. Soy de San Luis Potosí. ¿Quieres ahí un ratito? Me dedico, soy más artista plástico que artista grabador. El grabador me hace, y Andrés me invitó para armar un proyecto que se llama Arte Índigo. Yo en ese entonces pues no sabía, sí sabía algo de grabado, lo que vi en la carrera, pero no estaba tan metido en el grabado. En el grabado me metí aproximadamente 2 años que lleva Arte Índigo, y parte de mi obra se llama Instinto porque es una obra pictórica de pintura, de grabado, dibujo y escultura. Son 3 técnicas diferentes. Hoy voy a hablar más de grabado que las otras técnicas. Yo cuando me acerqué al arte, pues hacía máscaras, la cartonería, catrinas, y esas máscaras yo las hice para tomar fotos de los modelos. Sobre los modelos ya poder trabajar, ya sea en la pintura, en el grabado, etc. Instinto, ¿por qué instinto? Porque tenemos varias máscaras. A veces nos comportamos como que pasa algo y no sé, le pegan a una persona y quiere reaccionar. O sea, somos como especies animales. Por eso se llama instintos. Y máscaras porque también llevamos máscaras para caer bien, para estar en la sociedad. Entonces, por eso los modelos tienen máscaras. Mi obra pues, es básicamente más
estoy metido más en el linóleo. Es una de mis amigas. Yo cuando pinto, hago dibujos, pues sí, me gusta trabajar con personas. Les tomo fotos o incluso en vivo las dibujo, porque me gusta mucho dibujar. Y sí, y también en la carrera pues te dicen que está mal o está bien, o sea, no te dicen, no hay experimentación, quieren todo muy realista, quieren todo que sea muy bonito. Entonces al principio sí empecé como que tratar de llevar a más al realismo sobre todo. Básicamente esa máscara, le iba a traer para que ya no ocupo una maleta, es como una especie de autorretrato, porque están todas mis pinturas. Incluso me dicen que soy como, porque tiene la forma de un águila, pero también tiene la forma de un cuervo. Entonces una amiga que es psicóloga, pues, y es que esta máscara eres tú, porque me dijo una división de cosas que ya no sé, se me fue. Ese grabado, ese es un mesotinta, que fue con la ayuda del profesor Enrique, que me ayudó a hacer esa mesotinta. Y igual es un grabado. También ya mis pinturas y mis grabados ya meto animales. Esa es mi gatita, se llama Kira. Entonces ahí metí a Kira. Igual las máscaras, es una máscara que estás reflejando, es como también un espejo que estás viendo. Entonces, sí, las máscaras son como parte de nosotros, porque llevamos máscaras. No somos realmente 100% todos. Y ese es otro tipo de máscara, otro tipo de definición, pues la conejo, porque a veces las mujeres sufren de violencia y traté de armar eso. Y por último, pues es una ratita. Y pues nada, es una parte de mis obras. Estoy haciendo muy poquito de grabado, pero ya estoy produciendo más grabado, porque sí me gustó mucho. Ya cuando me entré con Andrés, con Alejandra, pues estoy enfocado más a hacer más grabados. Y por mi parte sería todo.